Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a hacer la oración milagrosista. Vamos a pedirle el favor a Yani que nos realice la oración milagrosista en el día de hoy. Adelante, Yani. Milagroso colegio mío, te quiero con todo mi amor en mi corazón. Tú eres mi segundo hogar, hogar donde aprendí mi esfuerzo para mi formación integral. De la mano de mis maestros aprendí mi primera letra, siendo la base fundamental de mi desarrollo y talento humano. Ser alumno tuyo es la mayor de mis glorias. Me orgullo de llevar con honor el título de milagrosista, en el cual representaré con dignidad y honor. Oh sueño de infancia convertido en realidad. Ok, muy bien. Bueno, niños, ustedes saben que estábamos hablando sobre los tipos de fracciones. ¿Cuáles fueron los tipos de fracciones que mencionamos? A ver, en la clase anterior. Señor, fracciones equivalentes. Hablamos de las Señor, fracciones. fracciones propias, fracciones impropias y fracciones mixtas. Ok, bueno, habíamos hablado de las fracciones propias, de las fracciones impropias y de las fracciones mixtas. También las fracciones propias, cuando sabemos que una fracción es propia, ¿qué es lo que la identifica a ella? ¿Qué es lo que Señor, la... que el numerador es menor que el denominador. Ahí está, muy bien. Eso es que el numerador siempre es menor que el denominador. Ahí enseguida nosotros sabemos que estamos frente a una fracción propia. Y las fracciones impropias, ¿cuáles son? ¿Por qué se caracterizan? Señor, porque el denominador es menor que el numerador. Ok, muy bien. Y hablamos también de cómo convertir una fracción mixta, cómo pasábamos una fracción mixta, se convertía a una fracción propia, que nos salía una fracción propia. Hoy vamos a seguir hablando sobre los tipos de fracciones. Vamos a hablar de las fracciones homogéneas y heterogéneas. Entonces vamos a hablar de lo que son las fracciones homogéneas y heterogéneas. Una fracción homogénea son aquellas que tienen el mismo denominador. En ese caso, Isabela Machado, usted que está observando también la imagen, ¿cuál viene siendo el denominador que dicen que es el mismo de las tres fracciones? Señor de abajo porque siempre tiene el mismo número, el El 5. El El cinco. 5, ok, el 5 es el denominador, entonces esas son fracciones homogéneas cuando estamos frente a dos o más fracciones y vemos que tienen el mismo denominador, se dice que son fracciones homogéneas. Ahora la tenemos en representación. Estas fracciones son homogéneas porque tienen el mismo denominador. Pero fíjense que ustedes comienzan a contar en cuántas partes está dividida. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 así y 6 acá. Si nosotros sumamos nos da 12. 12 quiere decir que está dividida en 12 partes. En 12 partes. Ahora nos están diciendo de esas partes, ¿cuántas se tomaron? ¿Cuántas se tomaron de esas partes? Se tomaron 8, que son las que están coloreadas aquí. Ustedes están observando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esa corresponde a la fracción que estamos viendo, 8 doceavos. 8 doceavos. Acá estamos observando que se dividieron en las mismas partes, se dividió en 12 partes, pero no se tomaron la misma cantidad. Acá, ¿cuántas cantidades se tomaron de las que están en colores? ¿Cuántas se tomaron? 6. Señor, 6. 6. Entonces, ahí observamos que la fracción que está representando es 6 doceavos, pero tienen el mismo denominador y entonces son homogéneas. La fracción que tiene el número mayor, escuchen bien, la fracción que tiene el número mayor en el numerador es la fracción homogénea mayor, la que tenga
el número mayor en el numerador. En este caso, de las dos, ¿cuál es la que tiene el numerador mayor entre estas dos? Señor, Señor, 8 doceavos. 8 doceavos. Doceavos. Ok, muy bien, 8 doceavos. Entonces, por lo tanto, esa es la fracción homogénea mayor. Aquí tenemos otro ejemplo, seguimos con el mismo ejemplo. Entonces, 8 doceavos es mayor que, ahí en sí ya estamos comparando. 8 doceavos es mayor que 6 doceavos. La fracción que tiene el numerador mayor en el numerador es la fracción homogénea mayor. Así de esa manera podemos utilizar los símbolos mayor que, menor que, o también en su debido momento igual que. Fracciones heterogéneas. Cuando hablamos de las fracciones heterogéneas, son aquellas que tienen un denominador diferente. Ahí tenemos, ¿cuántas fracciones estamos observando? 1, 2 y 3. Esas son las fracciones que estamos observando. Isabela Machado, ¿cómo será la primera fracción? 3 séptimos, señor. 3 séptimos. Charo, ¿cómo se lee la segunda fracción? 9 quintos. 9 quintos. Dana, ¿cómo se lee la tercera fracción? Señor, 17 novenos. 17 novenos. Esas son las fracciones que nosotros tenemos. Ahí estamos observando que el denominador es diferente. Es diferente. Entonces, cuando vemos estas clases de fracciones son heterogéneas. Acá seguimos con un ejemplo de fracción heterogénea. Heterogéneas. Ahí vemos que se dividió en 12 partes. Esta es la primera fracción. 2 doceavos. Fue dividida en 12 partes. Pero de esas 12 partes, ¿cuántas se tomaron, Diego? De esas 12 partes, ¿cuántas se tomaron, Diego? Diego, ¿cuántas se tomaron? Diego, ¿qué dice Alejandro? ¿Cuántas partes se tomaron, Alejandro, de esas 12 partes? ¿Qué dice acá Mariana? ¿Qué dice Mariana? Dos. Se tomaron 2. Ok. Espero que Diego esté ahí, que después no salgan con el cuento de que no he entendido, señor, es que estaba en el baño. Porque siempre es lo mismo. Se le pregunta y nunca está ahí para responder. Seguro que tiene hasta la cámara apagada. Entonces se tomaron 2 partes. De esa fracción que habíamos dividido se tomaron 2 partes. Acá vemos que tenemos otra fracción que es 2 sextos. 2 sextos. De esa parte que se dividieron, que fueron en 6, se tomaron 2. Se tomaron 2. Ahora vamos a ver cómo se compara una fracción heterogénea. Vamos a ver, si allá nos estaban diciendo que cuando estamos comparando en las homogéneas, el numerador, el que tenga mayor numerador, ese será la fracción mayor. Acá, ¿qué sería? Sería igual, o cuando estamos comparando, ahora lo vamos a ver más adelante. Ahí esas son las fracciones heterogéneas. Ahora vamos a hablar un poco de cómo comparar, cuando vamos a comparar esas fracciones. Hablábamos de las homogéneas, heterogéneas. Homogéneas, ¿cuáles son? María Fernanda, las fracciones homogéneas, ¿por qué se caracterizan? María Fernanda.
Las fracciones homogéneas, ¿por qué se caracterizan? ¿Qué dice? Porque el denominador es mayor. ¿Por qué qué? Hable duro. Señor, porque el denominador, Porque el denominador es mayor, señor. El denominador, dice ella, que es mayor. ¿Está de acuerdo, Charo? Las No, fracciones señor, es cuando tiene el mismo denominador. es cuando Señor. tiene el mismo denominador. Las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador. Y las fracciones heterogéneas, Roy, ¿por qué se caracterizan? Las fracciones heterogéneas, Roy, ¿por qué se caracterizan? Porque su denominador es diferente. Muy bien, el denominador es diferente. Muy bien. Ahora vamos a mirar acá cómo comparar las fracciones. Cuando debemos utilizar mayor que o menor que o en su debido momento igual. Cuando dos o más fracciones tienen igual denominador, es mayor que la que tiene el numerador mayor. Cuando dos o más fracciones tienen igual numerador, es mayor la que tiene el denominador menor. Vamos a observar en cada pareja de las fracciones, en esta y en esta. ¿Cómo se lee esta fracción? Vamos a preguntarle aquí, vamos a escoger otro estudiante diferente a los... Carla, no vayas a abrir el micrófono. Vamos a escoger otro estudiante porque aquí está Elizabeth. ¿Cómo se lee esta fracción? La primera, Elizabeth, esta que está acá. 6 novenos. 6 noveno, ok, muy bien. Brenda, ¿cómo se lee esta? Brenda, 4 noveno, 4 noveno. Bueno, vamos a observar de que aquí se dividió el numerador, el denominador nos está diciendo a nosotros, el denominador, en cuántas partes fueron divididas. O sea, esta unidad en cuántas partes fue que se dividió. En ese caso, ahí vemos que se dividió en 9. Ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En 9 unidades. De esas partes que se dividieron, se tomaron, ¿cuántas fueron las que se tomaron? 6. Ahí estamos viendo, se tomaron 6. Ahora pasamos a la segunda imagen, la segunda fracción. Vemos que también fue dividida en 9 partes, pero de esas 9 partes solamente tomamos, ¿cuántas partes fueron las que tomamos? Lizzy, de 4 noveno, ¿cuántas partes fueron las que se tomaron? Lizzy, ¿qué nos dice Lizzy? ¿Cuántas partes fueron las que se tomaron? ¿Qué dice Dana? Ajá, Dana, ¿en cuántas partes fueron las que se tomaron? Se tomaron en 5 partes. Se tomaron 5 partes, Sofía. Niños, se tomaron 4. 4, mija, si tienes que contar los colores, las que están de colores, ahí tú cuentas, 1, 2, 3 y 4. Se tomaron 4. Se tomaron 4 partes. Entonces, tiene más... La pantalla me salía negra y por eso Bueno, no le pude responder bien. entonces, ¿por qué respondes si no veías? Debió haber dicho, señor, no vi la pantalla. Bajen la mano todos. Entonces dice, tiene más parte coloreada la primera figura. Claro, la primera figura tiene más partes coloreadas. Entonces, a nosotros nos dicen aquí que cuando tienen 2 o más fracciones, cuando 2 o más fracciones tienen igual denominador, es mayor la que tiene el numerador mayor. Entonces, entre estas dos, ¿cuál es la fracción mayor entre estas dos? ¿Cuál viene siendo? ¿Qué dice? 6 noveno.
6 novenos. 6 novenos, muy bien. Entonces nos están diciendo aquí, 6 novenos es mayor que 4 novenos, que 4 novenos. Entonces, fíjate que los denominadores son iguales, pero 6 es mayor la fracción que tiene el numerador mayor. En este caso era 6 el numerador, entonces por lo tanto, esta fracción es la mayor. Ahora pasamos acá, cuando dos o más fracciones tienen igual numerador, es mayor la que tiene el numerador menor. Fíjense que aquí estamos frente a fracciones heterogéneas. Aquí vemos una fracción, ahí vemos que tienen unas 5 doceavos, 5 octavos. ¿Qué sucede? Fíjense bien en la primera figura y luego se fijan en la segunda figura. Entonces nos dice, ¿tiene más parte coloreada la segunda figura? ¿Será que la segunda figura tiene más parte coloreada? ¿Qué nos dice? Señor, tiene la misma cantidad que la primera figura. Tiene la misma cantidad que la figura, pero fíjate que los numeradores son iguales. Es mayor la fracción que tiene el denominador menor. Entonces acá nos dicen que es mayor la fracción que tiene el denominador menor. ¿Por qué será que ustedes dicen, ajá, pero si yo estoy viendo que tiene el mismo numerador, y por qué va a ser 5 octavos la fracción mayor en ese caso? ¿Por qué será? ¿Qué es lo que vemos a diferencia en las dos imágenes? ¿Será que la misma unidad esta es la misma unidad, equivale a esta misma unidad de aquí? No, señor, porque el No, señor. es diferente. La cantidad de unidad la vemos que es más grande, ¿verdad? Porque si nosotros tomamos una unidad de esta y la comparamos con esta, de aquí nos salen 2. Entonces, de ahí es que se viene denominando que la fracción esta que está aquí, 5 octavos, es mayor que 5 doceavos. Porque usted está viendo que acá está el doble de lo que aquí se tomó. Entonces, ahí es donde nosotros, esas son comparación. 5 octavos es mayor que 5 doceavos. Cuando tienen el mismo numerador y distintos denominadores. Estos son ejercicios. Vamos con este primer ejercicio. Vamos a ver. ¿Esta será una fracción homogénea o heterogénea? El inciso A. Homogénea porque tiene Homogénea. Heterogénea. Perdón, vamos a ver por qué Andrea nos dice que es heterogénea. ¿Por qué es heterogénea estas dos? Espérense un momento. Hay que esperar para que ella pueda aclararnos. ¿Por qué tú dices que el inciso A, Andrea, es heterogénea? Que las fracciones son heterogéneas. Andrea. Andrea, mi amor. Sí. Tú dijiste que el inciso A, las fracciones eran heterogéneas. ¿Por qué son heterogéneas? Porque tienen el mismo denominador. No, son homogéneas porque son homogéneas. homogéneas. Este ejercicio que tenemos. Para comparar las siguientes fracciones, aquí vemos que hay una que dice, conviértelas en fracción con denominador común o igual. 4 por 5 es igual a 20. Aquí nos están diciendo 4 quinto es menor o mayor. Es menor o mayor que 3 cuartos. ¿Cuál de las dos viene siendo mayor?
4/5 es mayor. 4/5, señor. 4/5 es mayor que 3/4. 4 por 4 es igual a 16 y 4 por 5 es igual a 20. Entonces nos dice 16/20. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál de los dos es mayor? 16, El mayor es 15/20. el mayor es 16/20 o 15/20. El mayor es Está Caro hablando y después le doy la oportunidad al que va a hablar. Entonces, adelante, Caro. Señor, el mayor es 15 Tú- veinteavos. 15/20. Ella dice que el mayor es 15/20. ¿Qué nos dice Charo? Charo, ¿cuál de los dos? Ahí tienen las manos levantadas. Voy a preguntarle a tú el que tiene la mano levantada. Adelante, Charo. ¿Cuál de las dos? La fracción. Entonces, muy atentos. ¿Cómo encontrar fracciones en una recta numérica? Una recta numérica y una regla son muy parecidas. Si usted se fija con su regla y usted hace su recta, usted las puede comparar. Ellas también, lo que encontramos en la regla centímetros, acá también nosotros lo hacemos. Y fíjense que ellos parten desde el 0, por eso les decía, es muy importante que cuando hagamos nuestra recta ubicar el 0. En una regla, cada centímetro se considera un centímetro entero. O sea, esta rayita que ustedes están observando, esto hasta llegar al 1, eso se considera un centímetro entero. O sea, que aquí hay un entero, un centímetro. Acá nos están diciendo que hay 2 centímetros, o sea, vienen siendo un entero. Acá viene diciéndonos que aquí de esta distancia acá hay 3 centímetros. Y así sucesivamente, si seguimos colocando la flechita aquí donde está el 4, sería 4 centímetros. Si lo coloco aquí en esta parte, ¿cuántos centímetros tendría? María Fernanda, si lo coloco aquí, donde está el puntero, ¿cuántos centímetros tendría? 5, señor. 5 centímetros, muy bien. Y así fíjense hasta llegar aquí a 9 centímetros. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Las marcas entre los centímetros enteros son fracciones de centímetros. O sea que aquí nos están diciendo que hay un medio centímetro, Hay 2, este se lee porque es una fracción mixta que estamos aquí. 2 entero, 3/4. De aquí, aquí en esta parte nos está diciendo 2 entero, que viene siendo 2 entero, 3/4. Acá está representada la fracción 7 entero, 1/4 centímetro. 1/4 centímetro. Fíjense que los 7 enteros y cuentan cuántos centímetros han cogido. 1, un solo centímetro, 4, 1/4 centímetro. Ahí de esa manera nos está indicando los centímetros que hay. La recta numérica se lee igual. Los números se leen como números enteros. Las marcas entre los números se leen como fracción. Hay 3 pasos para leer las fracciones en una recta numérica. El primer paso, cuenta los espacios entre el 0 y 1 en la recta numérica. Ese es el denominador, o sea, mira lo que te dice, vas a contar los espacios que hay entre el 0 y el 1, entre el 0 y el 1, ¿cuántos espacios hay para llegar? Cuentan los espacios. 4, señor. 4, entonces el 4 viene siendo el denominador.
Ese es el primer paso para leer la fracción en una recta numérica. Contar los espacios que hay entre el 0 y el número que nos están dando aquí, que en este caso es 1. Si fuera que nos dijeran que hasta el 2, entonces, ¿cuál sería el denominador? Vamos a calcular. Si nos dicen que vamos a llegar hasta el 2, ¿cuál sería el denominador ahí? El 8, señor. 8, señor. El 8, porque entonces tengo que contar los espacios que hay del 0 hasta el 2. Del 0 hasta el 2. Del 0 entre 2. Del 0 entre 2. Entonces, 8, señor. sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 hasta llegar aquí y 8. Entonces, cuando estamos calculando, entonces acá sería el denominador sería 8, pero en este caso vamos a trabajar con el espacio que hay entre 0 y 1, que viene siendo 4. Ya tenemos teníamos allá el denominador. Segundo paso, cuenta las marcas empezando con la primera marca después del 0. Detente en el punto que quieres nombrar. Ese es el numerador. O sea, tú comienzas a contar otra vez las marcas. La primera marca después del 0. O sea, después del 0, la primera marca que viene, que es esta, 1. Después sigue 2, que es la segunda marca, y 3. Si yo me quiero detener aquí, entonces el numerador viene siendo ¿quién? 3, 3. De esa manera voy ubicando mi fracción y ya tengo 3 cuartos, 3 cuartos. ¿Hasta ahí han entendido o vuelvo a repetir? Sí, señor, hemos entendido. Ok, entonces sigo. Cuando estamos en números mixtos, ahora vamos a aplicar cuando estamos con un número mixto. Primer paso, cuenta los espacios entre los números enteros donde se encuentra tu fracción. En ese viene siendo el denominador, o sea, vas a contar los espacios. Recuerden que el número entero son lo que es el 1, cuando lo vemos, el 2 en la recta numérica. Entonces aquí nos está diciendo, el entero viene siendo 1. Me dicen que debo contar los espacios que hay entre ese entero con la fracción que quiero representar. En este caso es del 1 al 2, ¿cuántos espacios hay? 4, señor. 4 espacios. Entonces, el 4 viene siendo el denominador. Ese es el primer paso. Segundo paso, cuento las marcas empezando con la primera marca después del número entero. ¿Cuál es el número entero ahí, Elizabeth? En la recta numérica que estamos viendo, ¿cuál viene siendo el número entero? El 1. El 1 es el número entero. Y me dice que debo empezar contando las marcas, empezando por la primera, después del número entero. Detente donde se encuentra el punto de la fracción. En este caso, la flecha nos está indicando el punto de la fracción. Ahí es donde me debo detener. Comienzo a contar. ¿Cuántos pasos hay después del entero? ¿Cuántos pasos? 2, señor. 2, 1 y 2. 1 y 2. Entonces 2 viene siendo el numerador. En ese caso 2 es el numerador. Y ahí tengo esa lectura de mi fracción y la tengo ubicada en la recta numérica. Tercer paso, escribe el número entero, que en ese caso era 1, un número entero frente a la fracción que se compuso, que en ese caso era 2 cuartos. Un entero, 2 cuartos. Esa es la fracción mixta. Un entero, 2 cuartos. Un entero, 2 cuartos. Ahora sí. Señor, ¿puede dejar ahí?
Déjame, un poquito hacia atrás. déjame y ya te la vuelvo a colocar. Ahí en esa, entonces ya ahí tenemos cómo ubicar. Señor, ¿dónde está la mixta que le quiero tomar foto a la mixta? Aquí, donde está la mixta, que es lo mismo, solo que debemos tener en cuenta es el entero, en ese caso de donde vamos a partir. Si yo no quisiera que el entero, o no tuviera el entero 1, sino el entero 2, debería la recta numérica pues seguir, y partiendo de ahí es que voy a contar los espacios hasta llegar al entero que quiero. Y ese sería el denominador. ¿Ya, Caro? Señor, ¿puede pasar para el otro? Aquí en esta. Sí, esa. Señor, otro. Ok, y por último, el tercer paso que tenemos, que ya es donde ubicamos la fracción y la representamos como tal. Eso es cuando estamos frente a lo que es un número, representar fracciones en la recta numérica. Bueno, Listo, señor, gracias. ok, bueno niños, entonces